porque ya estamos en enlace telefónico, me dice producción, no, enlace satélite con Italia. Nos vamos a Roma para conversar con el candidato PEX. Están de moda los candidatos PEX por el trabajo eficiente que están realizando de difusión de sus propuestas electorales. Y digo, nos vamos a ir a Italia porque ya está en la línea el candidato de Democracia Directa, don Carlos Brito, que además ya es un comentarista de Ánfora 2021, y en buena hora porque siempre hay aportes importantes para mejorar la situación de los compatriotas peruanos en el exterior, cualquiera sea el país en el que estén residiendo. Los problemas casi son transversales y eso merece atención por parte de los candidatos y quienes potencialmente van a ser los representantes de estos 3 millones de peruanos, y de los cuales casi 1 millón van a ir a las urnas este 11 de abril. Hay un tema que quisiera que lo toque con la bienvenida al candidato, a don Carlos Brito, es relacionado a las políticas de Estado para los peruanos en el exterior, esto que comentamos, esto transversal, y a través de Democracia Directa. Bienvenido, Carlos, bienvenido a Ánfora 2021, Miguel Ángel y yo les damos la bienvenida desde Lima, Perú. Muy buenas tardes, y por acá por Europa, muy buenas noches ya. Para ti, Néstor Becerra y Miguel Ángel Risco, un placer volverlos a ver y a encontrar, y sobre todo verlos que están tónicos de salud, y eso es importante, hermano. ¿Qué nos puede decir de las políticas que tiene Democracia Directa, la precisión de las políticas de Estado que se requieren para los peruanos, para los PECs? Bien, tú lo has dicho en un momento, estimado Néstor. Las políticas de Estado. Definitivamente en todos los gobiernos que han pasado, jamás hemos tenido políticas de Estado para los peruanos en el exterior. Hablando de políticas en el exterior que signifiquen crear perspectivas dentro de lo que es la llamada diáspora peruana. Es decir, jamás los peruanos en el exterior hemos sido considerados para los partidos políticos, y en todos los gobiernos, con ninguna excepción. Esto implica que definitivamente a tantos años se haya finalmente, por las luchas y nuestra presión de haber realizado con diversos colectivos, organizaciones de los peruanos en el exterior, se nos ha dado finalmente una ley llamada 30131, que es la creación del distrito electoral, en la cual, como tú bien lo señalas, somos aproximadamente más de 3.500.000 peruanos en el mundo, y de las cuales superamos ya el millón de electores actualmente, y donde se nos ha otorgado solamente de una forma muy fracturada, muy segmentada, 2 curules parlamentarios, cuando en realidad por un derecho no solamente político, sino de legitimidad y de representatividad, deberían otorgarnos 6 curules parlamentarios para que dé legitimidad y representatividad. Y justamente sobre este tema, nosotros planteamos una propuesta de reforma de esta ley, la 391, en la cual definimos la creación de un distrito electoral para los peruanos en el exterior, conformados por 6, 3 por el continente americano, 2 por el continente europeo y 1 por el continente, por esos 3 continentes que quedan, que hay menor densidad poblacional de peruanos en el exterior, como son Asia, África y Oceanía.
Por lo tanto, eso va a dar la legitimidad y la representatividad. Asimismo, también nosotros planteamos en una nueva constitución vía referéndum ciudadano la inclusión de un capítulo de los peruanos en el exterior, es decir, de los derechos de los peruanos en el exterior, la cual se constituyen con 3 tipos. También la creación de una región extraterritorial de peruanos en el exterior, esto con una cuestión muy importante, porque pensamos que la política no solamente debe de crear importantes, sino también aquello que significa trascendentales. Y pensamos que en una era de la globalización, donde no se convergen en ese mundo globalizado y hay circulación de productos manufacturados, hay circulación de lo que significa la finanza, la economía, también hay detrás de ello el llamado trabajo, es decir, la fuerza productiva que generan esto, y mucho de ello es realizado por los trabajadores migrantes, es decir, nosotros somos trabajadores internacionales, y por lo tanto hay la necesidad de crear una región extraterritorial basada en la ley orgánica de regionalización de las regiones, y que las regiones no es otra cosa más que forma parte del derecho público, es decir, la región se fundamenta en su artículo 2, que le da la legitimidad en el sentido que da una competencia administrativa, jurídica, de derecho público, incluyendo hasta un presupuesto económico, y que esto el Estado, así como a todas las regiones en el país, también debemos de esta región extraterritorial como una forma de autogobierno y sobre todo de avanzar en lo que significa la democracia dentro de la globalización, donde nosotros como peruanos somos una región importante para el país, no solamente en el aspecto del crecimiento y del desarrollo económico, que hablamos con nuestras remesas más de 3.500 millones de dólares anuales, y que incluso desde allí también para canalizar este dinero necesitamos crear un organismo financiero, y este organismo financiero podría ser una especie de un banco de fomento de los migrantes, justamente porque el Estado, a través de el impuesto general a las ventas por el consumo de estas divisas que nosotros remesamos, son más de 800 millones de dólares que el peruano, que digamos el gobierno peruano recauda por parte de nosotros los peruanos en el exterior. Y también, si a esto le sumamos que existen otros 600 a 700 millones que generamos a través de nuestros pagos que realizamos por los llamados servicios consulares que dan los consulados, también hay una cantidad importante que generamos para el país y por lo tanto cero derechos. Entonces desde allí podríamos nosotros prospectar políticas de Estado para los peruanos en el exterior, incluyendo hasta para algunos peruanos que quedan en una situación momentánea, digamos, es de una cuestión muy temporánea, incluso cuando quedan en situaciones de indigentes. También tenemos los peruanos en el exterior que pasan dificultades, pero sin embargo hay un Estado que está de espaldas a ellos. Entonces para esto también se necesita realizar políticas de Estado, como es el caso que haya alguna especie de apoyo social, por ejemplo, en esos momentos de dificultades. También esto implicaría de una manera muy directa relacionada la creación de un sujeto de crédito, es decir, del peruano como sujeto de crédito en el país. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el momento en que estamos en el extranjero y cuando tú quieras hacer algún emprendimiento en el país, das tu DNI y después el banco, cuando tú te apersonas, te dicen, bueno, usted vive en el extranjero y no está registrado y por lo tanto pierdes aquello que significa incluso el derecho de crédito. Entonces, para esto, pensamos que es importante también
canalizar a través de políticas de Estado en la creación de esta ley del peruano sujeto de crédito en Perú. También planteamos nosotros un general de pensiones complementarias. ¿Esto por qué? Porque hay muchos peruanos que han hecho sus aportaciones en el Perú, como también los han hecho en el país que residen. ¿Y qué ocurre? Ocurre definitivamente que no se les puede privar de este derecho y reconocimiento. ¿Por qué? Porque están llegando en una edad pensionable, no solamente para el Perú o también en el país donde residen, y no tienen sus números de años de aportaciones. Entonces lo que nosotros queremos es que haya esta complementariedad, como existe, por ejemplo, en algunos países aquí europeos. Tú puedes trabajar en cualquier, el ciudadano europeo, que conforman en estos 27 estados, tú puedes trabajar en cualquier estado. Tú tomes después tu edad de aportaciones, y si has trabajado, por decirte, en Italia, en Francia y en Alemania, se suman todos esos años y tú te vas en pensión tranquilamente. Entonces esto significa también políticas multilaterales que el Estado tiene que realizar. ¿Por qué? Porque es un derecho, y sobre todo amparado en el Organismo Internacional del Trabajo, la OIT, donde el Perú es firmatario. Por lo tanto, no podemos dejar en este desamparo a los peruanos en el exterior. Incluso de esto, por ejemplo, hablo en el caso muy específico de Italia, existen más de 30.000 trabajadores italianos en el Perú, que han trabajado también aquí en Italia y que se encuentran en el país. Por lo tanto, también ellos están a la espera de un acuerdo bilateral. Entonces, de alguna forma, digamos ya una situación en la cual los estados tienen que activarse. Y en este caso conviene no solamente al Perú, sino a Italia. Por lo tanto, esto es una tarea también de los embajadores, que son los responsables, digamos, de las políticas de Estado a nivel exterior, a nivel internacional. Entonces es por ello que aquí nosotros planteamos que para irnos en lo que significa el artículo 118, que la Constitución actual da como funciones del jefe de Estado, una de ellas es que tiene que copar un 20% de los 139 embajadores que existen en todo el mundo. Por lo tanto, nosotros planteamos que en los lugares donde más de 60.000 peruanos en todos los países, hay la necesidad de elegir un embajador político plenipotenciario que sea directamente representante de los peruanos en el exterior y que sea él que lleve a cabo estas políticas de Estado. Y por lo tanto también allí en el Ministerio de Relaciones Exteriores planteamos de esta manera incluso una reforma de ley, y que esto deba de realizarse a través de las llamadas nuevas formas organizacionales en el Ministerio de Relaciones, y donde incluso nosotros ahí estamos planteando o dirigir ese ministerio o ocupar el cargo de viceministros, y también de hacer una nueva reestructuración en toda esta burocracia que existe. Por ejemplo, existen 13 direcciones nacionales, 13 direcciones generales, de las cuales de esas 13 solamente hay una que se ocupa de las comunidades de los peruanos en el exterior, y que tiene después otras subdirecciones y que definitivamente no hace nada por los peruanos en el exterior. Porque incluso hasta cuando hay peruanos que tienen dificultades, ya sea que deban de retornar, por ejemplo, almas a ser, digamos, estadas en nuestro país, y que hay algunos que se encuentran en momentos de dificultades, por ejemplo, ellos no pueden hacerlo porque no existe por parte del Estado ningún tipo de apoyo, de ayuda. Y esto no pedimos que nos regalen, sino que simplemente teniendo esos fondos que pertenecen, porque lo creamos nosotros esa riqueza, entonces eso puede realizarse. Entonces ahí también nosotros planteamos, por ejemplo, sobre esto, hay la necesidad de crear un fondo social, y que existen, sí existen, los tenemos. Tenemos, digamos, la capacidad financiera para realizarlo a través del utilizo de, habíamos llamado, de eso que generamos nosotros
como que recauda el Estado y desde allí tenemos una bolsa muy importante generada por nosotros mismos. También nosotros en esta temática, digamos, de los embajadores políticos plenipotenciarios, sería importante porque también van a ser el puente social entre el país, es decir, entre el país receptor y el Perú, para incluso trasladar tecnología, para crear incluso de lo que viene llamada la cooperación internacional y donde nosotros incluso allí, por ejemplo, podamos hasta ser los portadores de una infraestructura para elaborar nuestras propias vacunas en el país. Y que esto existe, sí es posible, hermano. Entonces queremos, como se dice, embajadores políticos plenipotenciarios, pues que se pongan la camiseta del Perú, que se pongan la camiseta no solamente los peruanos en el exterior, sino para hacer un puente social y que esto implique realización de obras importantes para el desarrollo del país. Esto, utilizando sobre todo la era de la globalización, y esto no se está realizando. Entonces, para terminar también, nosotros planteamos en todas estas temáticas también una nueva ley general única del servicio sanitario para el país. Es decir, que el COVID nos ha dado una lección que fragmentada el sistema sanitario de salud como se encuentra en nuestro país. Es salud por una parte, el Ministerio de Salud por otra parte, fuerzas policiales por otra parte, las fuerzas del orden, digamos, las fuerzas policiales por otra parte, cada uno por su lado, las aseguradoras por su lado, la sanidad, la salud privada por su lado. Definitivamente hasta esto ha sido una demostración de que no ha habido una forma gerencial, digamos, que regente y que lleve en ordenamiento de una forma muy estructurada incluso el tema del COVID en su gestión pandémica. Entonces esto también es otra de las cosas en las que nosotros tenemos que, digamos, no solamente fiscalizar, sino legislar. Y para esto se tiene que dar un aumento incluso en su llamado presupuesto nacional. Eso más o menos es, digamos, el panorama que nosotros planteamos, Néstor y Miguel Ángel. Muy bien. Esta parte final creo que, por lo menos en lo que a mí corresponde, Carlos, ¿cuál es la propuesta? Porque es cierto, pues son más de 4 instancias, hasta 5 instancias que tienen que ver con el tema de la pandemia, en realidad con todo lo que significa salud, ¿no es cierto? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo articular eso y en qué periodo de tiempo? Además, en un escenario de pandemia que lo tenemos para un buen tiempo. Bien. Uno se parte de un concepto muy importante de lo que significa salud, que pensamos que la salud es un derecho universal de todo ciudadano. Partimos desde allí. No es un negocio, no es una mercadería, la salud es un derecho fundamental del ser humano. Y esto lo dice incluso en una carta ya firmada desde 1948 y ha empezado digamos, a ejecutarse en nuestro país desde 1951, cuando se firmó la llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal o la Carta Universal de los Derechos Fundamentales del Hombre, donde el país es firmatario y en las cuales incluso en su artículo 25 señalan que todos los estados, incluyendo los que han firmado, por supuesto, tienen que garantizar para que esto se realice a través de políticas de Estado. Por tanto, nosotros no solamente pensamos en ir aumentando hasta 8% y después que se vaya hasta un 12% de manera gradual en los años, o en el próximo gobierno que incluso venga, de esto debe de ser gradual, no soñamos, porque esto no lo vamos a lograr en 1, en 2, en 3 años, tendrá que ser gradual, porque hay que crear infraestructura, hay que equipar hospitales, hay que dar un mejor pago digno a sus trabajadores, hay que garantizar llevando y sobre todo elaborando nuestros propios. Es por eso que nosotros planteamos en nuestro plan de gobierno que vamos a trasladar tecnología, incluso siendo parte el Estado, componente de esta nueva, digamos, esta nueva forma de realizar empresa entre propiedad privada y el Estado y el público, y donde vamos a tener que también crear
se trata de crear, de construir infraestructura para la elaboración de nuestras propias vacunas. Y allí toco un tema importante, que ya nosotros nos estamos moviendo. Es decir, nosotros nos estamos moviendo porque ya hemos hecho y estamos avanzando en que hay la necesidad de que nuestros embajadores, sobre todo en los países donde existen nuestras relaciones internacionales y donde hay ya en estos países que son productores de vacunas, es allí donde hay que hablar con ellos. Y es decir, como se dice, tocar las puertas. Es por eso de que ya del mes de enero, como ustedes también se lo han enviado, nosotros nos hemos ya movilizado, es decir, hay una carta firmada por el embajador Julio Eduardo Martinetti Macero, ¿no?, en la cual hemos enviado, y quien responde diciendo una cosa importante. Aquí está. ¿Qué cosa dice en su respuesta? Dice bien claro que la información que nosotros solicitamos pidiendo sobre la llamada vacuna contra el COVID, reitera que es una vacuna italiana, netamente aquí romana, y está creada por un hospital, por científicos y virólogos públicos, en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la comisión multisectorial encargada de realizar el seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas o tratamiento contra el coronavirus, es el ente encargado de evaluar y tomar las decisiones pertinentes. Es decir, esta embajada ha puesto toda la información, sea a la Cancillería, al primer ministro y a esa comisión multisectorial. Sin otro particular, me despido. Eduardo Martinetti, embajador del Perú en Italia. Esto desde el mes del 2 de febrero, como lo podrán ver ustedes aquí. Ahí está su sello, su firma del embajador. Entonces, sobre esto, nosotros no nos hemos quedado con las manos cruzadas. ¿Qué cosa es lo que hemos hecho? Hemos dirigido desde el 1 de marzo una carta al señor Alan Wagner Tiso, al ministro de Relaciones Exteriores, aquí está, y por lo tanto estamos a la espera, le estamos solicitando al ministro que qué cosa está esperando para poder informar al país de esta nueva vacuna y si es que el Estado peruano está, por sus responsabilidades incluso de la Cancillería, si es que se ha puesto ya en contacto o qué novedades hay, porque el país necesita saber. Recordemos que la reitera es otra vacuna tan revolucionaria, importante, porque no está con el RNA mensajero, es decir, no ha cogido una porción del virus. La vacuna reitera ha ido por ese sistema tradicional de la elaboración de las vacunas, que significan utilizar el virus atenuado para poder replicarse en el momento de su inoculación en el ser humano, y por lo tanto los estragos, los efectos van a ser mucho menores, y sobre todo no van a tener, digamos, estas grandes formas o peligros que están creándose en este momento con las otras vacunas, y que incluso hay algunos fallecidos. Entonces, esto es importante. ¿Y por qué también? Porque a partir del mes de julio, según los que nos informan, es que ya empezarán con una acción, digamos, en altas cuotas, y que van a realizar aproximadamente 10 millones de vacunas al mes. Y no solo eso, sino que hay otra cosa más importante. En la parte logística no van a necesitar menos 70 grados, simplemente van a requerir de un requerimiento de un frigorífero normal entre menos 6 a 10 grados. Por lo tanto, también hay otra cosa mucho más importante, que es que va a ser monodosis, no va a ser dosis doble. Entonces, hermanos, como se dice, la pelota está en la cancha. Esto también es un tema político. Es decir, esto es un tema fundamentalmente político, porque se trata de hacer políticas de Estado. Y para eso sirven los embajadores. Para eso sirven también la Cancillería. Es por eso que nosotros pensamos que es el momento de hacer una nueva gestión, de hacer una nueva reingeniería en algunas instituciones, porque el mundo ha cambiado y esto volverá
volverán otras seguramente epidemias y nosotros no podemos seguir dejando que mueran nuestros ciudadanos en el país, como ya nos dicen, según llegan a Europa Noticias, ustedes podrán informarnos mejor. Acá llegan noticias que en el Perú ya hemos superado los 140.000 muertos. Entonces, hermano, esto es una guerra perdida y ha sido perdida por la clase política y por las instituciones. Esto hay que decirlo, hay que señalarlo así, definitivamente. Al menos asumo lo que estoy diciendo. O sea, nosotros, nuestra perspectiva de acá, nuestra visión es esa, que el Perú ha perdido con este COVID, no solamente los fallecidos y que en paz descansen, y nuestro saludo, nuestro momento de dolor, estamos en toda esa gente, incluso quienes hablan, he perdido familiares muy cercanos, míos, en este COVID, como tantos de los peruanos. Por tanto, aquí no solamente hemos perdido nuestros hermanos, nuestros familiares, sino también la clase política ha sido un fracaso en la gestión del COVID y también el gobierno y sus instituciones. Y aparte de todo ello, que aquí llegan todo ese tipo de actos de corrupción. Imaginémonos, por ejemplo, aquí hasta ahora, el ministro de Salud, estamos hablando del ministro de Salud, ¿no? el que dirige en términos institucionales el COVID, por ejemplo, aquí hasta ahora no ha sido vacunado, por decirles. O sea, para que ustedes entiendan la rigidez que existe en el tratamiento y sobre todo la seriedad con la que existe aquí en un tratamiento, sobre todo para la vigilancia epidemiológica. Y si a esto le sumamos otra cosa, y me asumo también lo que digo, en donde con esta vacuna gay, pues hemos hecho un grande daño a los peruanos en el exterior, porque definitivamente nos ven como si fuéramos un país bananero. Y cuando nosotros, lo digo así, y alzo la voz, se me sale de adentro seguramente un carajo, que los peruanos en el exterior apunche a trabajo, ganado una grande reputación del peruano en el mundo, y eso somos. Y entonces esto no merecemos tampoco, ni los peruanos que nos encontramos dentro del país, ni los peruanos que nos encontramos fuera. Hay necesidad de tener mucha más ética, de ontología, respeto sobre todo a las obligaciones institucionales de derecho público, y eso va mejorado definitivamente. Entonces yo pienso que estas elecciones también implica de buscar no solamente las nuevas esperanzas, discutir contextos, discutamos sobre todo de cuáles son los planteamientos programáticos, incluso en cada uno de los partidos en relación a las políticas de Estado para los peruanos en el exterior. Y esto hay pocos partidos que los tienen. En su incluso ninguno, ni siquiera lo mencionan los peruanos en el exterior, como ha sido siempre, hermano. Gracias y perdóname por el tono no, de no voz, hay problema. Néstor, y tú también, Miguel, pero me viene de adentro, hermano. Compartimos la indignación, Carlos, y las conclusiones finales de que ha fracasado la clase política, pero más que la clase política han fracasado los gobernantes que han tenido durante este año y un poco más el manejo de una situación que no se planificó, y ahí están las consecuencias, y las consecuencias son fatales. Médicos Sin Fronteras, que tiene su sede en Bélgica, si no me equivoco, Carlos, a través de una vocera que además es peruana, voy a compartir en interno el nombre de la vocera, que es médico peruana, ha señalado la total falta de criterio de gobierno en el manejo de la pandemia, y en la que la vida humana es la que está en juego. Entonces, seguramente Médicos Sin Fronteras también va a tener una participación en esto que se está manejando en el Congreso, la investigación para el tema de las vacunas, el tema de la distribución de la ayuda inmediata en algo tan simple como las plantas de oxígeno, que no se ha podido, hasta este momento no se ha podido solucionar, se está importando de Ecuador y de Chile. Eso es la consecuencia de esta total inoperancia de nuestros gobernantes, y creo que el 11 de abril se tiene que dar una vuelta a la página total, de manera radical, con respecto al comportamiento de los políticos que ingresen a asumir la responsabilidad. Por eso para nosotros, Carlos, es importante
dar la ventana, la cabida, la oportunidad a ustedes como candidatos PECs de todos los partidos políticos, y en este caso de democracia directa, para que den a conocer las soluciones que están a la mano y que no los están digamos, ejecutando las instancias que deberían hacerlo. Esas responsabilidades se tienen y se van a asumir seguramente en su momento, pero felicitamos a Democracia Directa por esta iniciativa y vamos a estar muy cerca del desarrollo de la documentación que se ha enviado a Cancillería, al Gobierno Nacional, para ver cuáles son las acciones que van a tomar, y si no hay toma de acciones también eso será sancionado. De manera que estaremos atentos, Carlos, a las acciones que realice, no solamente en el caso de la pandemia, también en los otros casos sociales, como el caso de la primera parte de la exposición tuya, Carlos, con respecto al tema de los convenios multilaterales, la presencia en nuestro país de una cantidad superior a las 30.000 trabajadores italianos que también están en la misma situación que los peruanos que están trabajando en Italia y en el resto de países. O sea, la problemática es multilateral y creo que las soluciones también van a ser multilaterales, y de ahí el compromiso de ustedes, que van a ser los representantes de los peruanos en el exterior, porque tienen mucho trabajo. Y eso es bueno, porque hay que ir solucionándolos, no solamente con la situación de los peruanos que residimos en el territorio nacional, sino con los peruanos que viven en el extranjero. Muchas gracias, Carlos. Palabras finales de esta nueva oportunidad. Ha sido extensa la entrevista, mira, pero creo que era plenamente justificada. Bien, mira, tú lo has dicho, Néstor, es importante, es decir, quienes entramos de alguna forma en política, tenemos que ser no solamente transparentes y tener ética y decencia, que eso es lo que falta, y sobre todo honestidad, eso es lo que falta en los políticos peruanos. Y donde hay una cosa importante, por ejemplo, si tú me dices, ¿qué recomendarías en este momento sobre el tema, digamos, que es muy vital ahora sobre el tema del COVID? Yo le diría al gobierno que todavía le queda estos meses, porque va a haber un periodo de transición hasta julio, y no podemos seguir que la gente vaya muriendo. La primera cosa es que se debería nombrar, así como está dando resultados en otros países mucho más evolucionados en democracia, de nombrar una comisión nacional del COVID. Y esa comisión no debe de ser politizada, sino debe de ser una comisión nacional en donde sea dirigida por los llamados técnicos y científicos peruanos, virólogos peruanos, que tenemos en diversas universidades muy importantes, que incluso hasta pertenecen a algunos a la Organización Mundial de la Salud y a otras instituciones internacionales, como tú lo has dicho muy bien, el Medici Senza Frontiere, es decir, Médicos Sin Fronteras, ¿no?, que son importantes, y donde sean ellos los que dirijan el COVID. Eso es uno. Dos, en que el Perú tiene que ver otras perspectivas, no solamente la China, sino también aquí en Europa, por ejemplo, lo que estamos señalando nosotros en Roma, ya ponerse al contacto, mandar sus emisarios para tomar contactos. Si es que no los tienen, aquí estamos, para apoyarlos, aquí estamos. Incluso doy también por parte nuestra de que somos más de 5.000 profesionales de la salud en el mundo, peruanos, que manejamos aquí pacientes y programas COVID, y por lo tanto podemos ayudar, apoyar gratis, no vamos a cobrar nada, gratis, para crear los llamados protocolos de control y vigilancia epidemiológica, incluso terapéutica, en nuestro país. Eso proponemos. Hay el tiempo. Y finalmente, para decirte, me despido, es de que hay la necesidad de votar por una nueva clase política y donde hay la necesidad de reunirnos, juntarnos los peruanos para estructurar una nueva constitución, un nuevo ordenamiento jurídico
y donde busquemos y reconstruyamos, refundemos un Perú moderno, humano, solidario y fundamentalmente que sus políticas de Estado estén vinculadas al ser humano, fundamentalmente. Eso es lo que queremos, eso es lo que quiere Correcto. el país. No quiere ni la Sí. derecha, ni la izquierda, ni el centro. Lo que el Perú necesita es una clase política que se ocupe de sus propios problemas, que resuelva sus problemas del Perú, y donde el Perú es un país tan rico en recursos que podemos vivir tranquilamente todos. Y me despido, busquemos también nuestros orígenes amazónicos andinos, un Amayuya, un Amaqueya, un Amazúa. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas aragán. Y también a los políticos, no seas corrupto. Debe ser un servidor público. Eso es lo que quiere el país. Muy bien. Gracias, Néstor. Gracias, Miguel Ángel. Gracias también. Gracias al candidato de Democracia Directa. Decíamos al inicio de previo a la entrevista de las ventajas que tiene Democracia Directa en el escenario electoral actual. El tema de Fonavi va a quedar pendiente, Carlos, el tema de la devolución de los aportes de los fonavistas, que es obra y gracia de Andrés Alcántara, con la creación de la Asociación de Fonavistas, luego se convirtió en partido Fonavista y ahora es Democracia Directa, de manera que ese tema también lo vamos a tocar porque forma parte de la problemática de los mayores de 50 años que van a recibir sus aportes de acuerdo a lo que ha aprobado el Congreso de la República. Y el otro tema que también lo acabas de señalar, Carlos, que es el relacionado a una nueva Constitución. Y que lo pueden hacer porque tienen los medios y las firmas necesarias, de manera que hay mucho por trabajar a nivel del Congreso de la República y a nivel del Ejecutivo. Tenemos mucho por hacer y eso es bueno. Finalmente, con el mensaje positivo de que todo es posible solucionar en esta vida. Muchas gracias y hay que tener salud.